Comentario Jonás capítulo 1 al 4. Que Jonás fue una persona real en la historia se verifica por Segunda Reyes capítulo 14 versículo 25, donde hallamos su profecía de que Jeroboam II expandiría su reino. Este mensaje le dio popularidad, pero cuando Dios llamó a Jonás para que predicara a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, el profeta se rebeló. La historia nos dice que los asirios eran crueles y despiadados, que no les importaba sepultar vivos a sus enemigos, desollarlos vivos o ensartarlos en postes afilados a pleno sol. Si la ciudad de Nínive iba a ser derribada, pues que sea derribada, arguyó Jonás. Prefiero desobedecer a Dios antes que ver a mis enemigos salvos del juicio. En los 4 capítulos de su libro, Jonás traza sus experiencias y las lecciones que aprendió. Renuncia. La lección de la paciencia de Dios. Capítulo 1. En lugar de ir a Nínive, Jonás fue en dirección opuesta, huyó de la presencia de Jehová, lo que quiere decir que renunció a su oficio profético. Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Salmo 139, verso 7. Pero sí podía renunciar a su llamado y dejar de predicar. Así llegó a ser un profeta rebelde. Las causas de su rebeldía eran muchas. Primero, tenía una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. Pensó que era algo difícil y peligroso, y tenía la actitud equivocada sobre testificar. Pensaba que podía encender y apagar su testimonio cuando le apetecía y no se percataba de que testificaba por Dios en contra de él. Sin embargo, donde estuviera, también tenía la actitud equivocada hacia sus enemigos. Quería verlos perecer. La ruta de su rebeldía fue hacia abajo. Descendió a Jope, descendió a las entrañas de la nave, descendió al mar y al vientre del gran pez. La desobediencia siempre lleva hacia abajo, pero nótese que a menudo las cosas parecen dar resultado, incluso para el creyente rebelde, porque la nave lo esperaba y tenía dinero para pagar el pasaje. Estaba tan tranquilo que incluso se echó a dormir en medio de la tormenta. Las consecuencias de su rebeldía fueron trágicas. Perdió la voz de Dios porque ahora él tuvo que hablar en una tormenta. Perdió su energía espiritual y se echó a dormir en el interior de la nave. Perdió su poder en la oración e incluso su deseo de orar. Los paganos oraban, pero Jonás dormía. Perdió su testimonio ante los hombres de la nave y perdió su influencia para bien, porque era la causa de la tormenta. También casi pierde su vida, pero qué paciencia y magnánimo fue Dios con él. Arrepentimiento, la lección del perdón de Dios. Capítulo 2. Jonás fue antes que todo castigado por la mano amorosa de Dios. Admitió que él lo echó al mar y no las manos del marinero. Versículo 3. Cuando las pruebas y aflicciones nos llegan debido a nuestros pecados, es importante que reconozcamos la obra de Dios. Salmos 119, verso 67. Léase en hebreo
capítulo 12, versículos 5 al 11. El significado del castigo divino. Luego Jonás fue condenado por sus pecados, y esto después de todo es el propósito del castigo, traernos al lugar de convicción y confesión. Perdió la presencia de Dios. Léase Salmos 51, verso 11. Admitió que creyó en las mentiras del diablo, versículo 8, y mostró verdadera tristeza por sus pecados, versículo 9. En fe le pidió a Dios perdón mirando hacia el templo, versículo 4, como se le enseñaba al judío del Antiguo Testamento que hiciera. Segunda Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 29. Esto equivale a nuestro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios limpió a Jonás y le dio otra oportunidad. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, hay varias maneras en que los cristianos pueden responder al castigo de Dios. Podemos despreciarlo como Jonás lo hizo durante 3 días y rehusar confesar. Podemos desmayar y darnos por vencidos, o podemos soportar el castigo de Dios, confesar nuestros pecados y confiar en que Él hará que todo obre para nuestro bien y para su gloria. Rebelarnos contra la mano de Dios es buscar problemas. Jonás se sometió, oró y confió, y Dios le perdonó. Avivamiento, la lección del poder de Dios. La palabra clave en este capítulo es grande. Jonás vino a la gran ciudad para predicar el mensaje de Dios. Había casi 1 millón de personas en Nínive, y alrededor de ella y la ciudad tenía grandes murallas y torres. Era el centro del ascendente imperio asirio, pero era una ciudad pecadora. Léase Nahum capítulo 3. Debido a que los asirios eran un pueblo cruel y despiadado, que no tenía ninguna compasión por sus enemigos, violencia era su principal pecado. Versículo 8. Dios le dio a Jonás una gran comisión: predicar a estos gentiles que podían escapar de la ira de Dios y ser perdonados. ¿Qué mensaje? Jonás tenía que sobreponerse a sus prejuicios pecaminosos para predicar este mensaje. Entonces Dios obró un gran cambio en la ciudad, porque desde el rey hasta el ciudadano más humilde mostraron temor y arrepentimiento. 2 cosas contribuyeron a esto: el mensaje de Jonás y el milagro de la liberación de Jonás del gran pez, ya que las noticias del hecho llegaron a la ciudad. Llevó 3 días recorrer todo Nínive, pero el avivamiento llegó el primer día del ministerio de Jonás. El pueblo creyó a Dios, versículo 5, demostrando su fe con obras de contrición, y Dios les perdonó. Esta fue sin duda una de las cosechas de evangelización más grande de la historia. Muestra lo que Dios puede hacer con un frágil instrumento humano dispuesto a predicar el mensaje de Dios. Jesús usó a Nínive para ilustrar un punto importante. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Predicó 3 años a esa generación y reforzó sus mensajes con milagros. Sin embargo, no querían arrepentirse ni creer. Los ninivitas oyeron un sermón y un predicador, y ese sermón enfatizaba la ira con el amor, y sin embargo
se arrepintieron y fueron perdonados. Los judíos oyeron durante 3 años el juicio al Hijo de Dios, oyeron el mensaje del perdón de Dios, sin embargo, rehusaban arrepentirse. Sin duda, su condenación será más grande. Rebelión, la lección de la compasión de Dios. Capítulo 4. Si usted hubiera escrito este capítulo final, quizás hubiera mostrado a Jonás en la ciudad de Nínive, enseñando al pueblo y ayudándolos en sus decisiones espirituales. Pero Dios no lo escribe así. En lugar de hallar a un predicador regocijándose, nos hallamos con uno rebelde, furioso contra el pueblo y contra Dios. Vemos a un adulto actuando como niño, un creyente actuando como incrédulo. Vemos a Jonás sentado fuera de la ciudad, tratando de hallar un poco de comodidad y en realidad esperando que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. Aquí tenemos lo asombroso. Dios envió un gran despertamiento bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba las almas del pueblo al cual predicaban. Esta es la lección clave del libro, el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas. Jonás se autocompadecía e incluso sintió lástima por la planta que le cobijaba y luego murió, pero no tenía ningún amor ni compasión por las multitudes en la ciudad de Nínive. Es posible servir al Señor y sin embargo no amar a las personas. Qué diferente es Jonás en este capítulo de Jesucristo, porque Jesús miró a la ciudad de almas perdidas y lloró. Dios podía controlar el viento y las olas en el capítulo 1, el pez en el capítulo 2, la enredadera, el gusano y el viento en el capítulo 4. Pero no podía controlar a Jonás sin la rendición del profeta. Todo en la naturaleza obedece a la palabra de Dios, excepto los seres humanos, y estos tienen la más grande razón para obedecer. Al parecer, Jonás arregló cuentas con Dios, confesó sus pecados y continuó su ministerio, y Dios, en efecto, perdonó a la ciudad de Nínive durante 1 siglo y medio. Por supuesto, Jonás es un tipo de Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. En su muerte, sepultura y resurrección, Cristo fue más grande que Jonás. En su persona es el Hijo de Dios. Su alcance, el mundo entero, no una ciudad. Su sacrificio murió para salvar a otros, y su amor por quienes no se lo merecían. Algunos ven en Jonás un cuadro de la nación judía, desobediencia, echado de su tierra, tragado por el mar de gentiles, preservada a pesar de la oposición, traída de regreso y teniendo una segunda oportunidad.